Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Colaboramos en el crecimiento de su empresa. Atención personalizada, consultoría y asesoría en tributación. Consultas info@estudio-mediosoto.com.ar. Celular 299-402-3425. La propuesta para este bloque y el siguiente es compartir una entrevista a fondo con Federico Braun, presidente de Supermercados La Anónima, uno de los empresarios más importantes de la Argentina y de una gran formación intelectual. Señor director, hola Federico, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. ¿Qué tal, Daniel? Gracias a vos para poder tener esta conversación. Siempre es un gusto. Federico, para iniciar este diálogo te propongo salir de la coyuntura para enfocarnos en aspectos estructurales. Nuestro querido país enfrenta graves problemas como el de la pobreza, niveles casi del 50%, hay más chicos pobres que no pobres, una anemia en materia de inversiones, desempleo, informalidad, inseguridad, educación. ¿Cuáles son, a tu juicio, algunas de las ideas rectoras que nos podrían reorientar en un camino de crecimiento? Qué buena pregunta, porque uno mirando desde afuera a la Argentina y viendo lo que todos sabemos de la Argentina, las potencialidades que tiene en recursos naturales, en recursos humanos, en su creatividad, en sus individualidades que destacan en el mundo. Todos nos preguntamos qué pasa con Argentina, por qué le pasa a la Argentina de estar en la situación que está hoy, que comparativamente con cualquier país o consigo misma 100 años atrás, obviamente hay una enorme brecha entre lo que nos está pasando, lo que somos, y lo que todos imaginaban que iba a ocurrir con Argentina. Y para mí esto tiene causas muy de fondo, que es los argentinos, creo yo, que no hemos logrado nunca salir de esa grieta, en el fondo, salir de esa dualidad entre un modelo que hoy en día siguen todos los países del mundo, el modelo capitalista, que le podés agregar segundos adjetivos, capitalista social, capitalista de izquierda, capitalista inclusivo, lo que sea, pero cuando uno mira el mundo, contrario censo a lo que pasaba 50 años atrás, cuando yo tenía 20 años y estaba en la universidad, hoy plantearse que el país, que el modelo socialista puede funcionar, ya es casi ridículo, porque no solamente desde el punto de vista de las teorías no funciona, sino que la práctica nos demuestra, viendo el modelo, qué pasó en China, qué pasó en Rusia, qué pasó, y contrario, y qué mal está Venezuela, qué mal está Cuba, por poner solamente 4 ejemplos. Norcorea, es decir, hay tantos ejemplos que llega un momento que, como decía el general, la única verdad es la realidad, es decir, no se puede negar la realidad. Ahora, obviamente, si decidiéramos los argentinos, vamos a un modelo capitalista, ahí puede haber una discusión interesante y podemos tener un capitalismo más de izquierda, si querés, un capitalismo más de derecha, un capitalismo inclusivo. Y a mí en la pandemia me despertó, no sé si lo charlamos la vez pasada, viendo lo que pasaba en el mundo, desde el punto de vista de la ecología, cómo aparecían los delfines en Venecia o los monos en Tailandia, en las ciudades. Obviamente el factor ecológico es algo que no se puede desdeñar. Entonces nosotros como empresas adoptamos el tratar de recorrer el camino de empresas B, que implica un esfuerzo, implica resignar quizás utilidades, pero tener lo que se llama el triple impacto, no solamente producir bienes y servicios que la gente demande, sino además ocuparnos de las comunidades donde estamos y además del tema económico. Ahora, volviendo
Volviendo a tu planteo, en la Argentina todavía debatimos, ¿no? Si capitalismo o socialismo es un tema que en muchos países se ha resuelto, en gran parte de los países, como bien señalás. Claro, me pasó hace unos meses en una charla con jóvenes que estudian ciencias políticas y que son y me hacían preguntas o hacían afirmaciones que me trasladaban a la década del 70, cuando uno hablaba en mi época con ideas más socialistas del nuevo hombre, de la revolución cultural en China, y eso fracasó. Entonces, a mí me sorprende, y por eso, más que todo, más que dirigirme a los políticos, no, me interesa mucho más poder tener estas charlas con la sociedad, que los argentinos entendamos de que nos puede gustar o no gustar, pero es la realidad. A mí me puede no gustar la ley de la gravedad, que si me tiro por el balcón me voy a hacer pelota, salvo que tenga mucha suerte, porque uno cae con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado. El capitalismo tiene ciertas reglas que es lo que hay, es lo que no se discute más. Pero además, la base del capitalismo, de la libertad económica, es justamente la libertad de las personas. Que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, que se respete la elección de las personas y que no se interfiera en sus elecciones Exactamente. con la fuerza, con burocracia, con Y obstáculos, ¿no? llevado justamente al campo de las empresas, y a mí hay encuestas que dicen todavía, la gente cree que el Estado es mejor que el privado. Sin privados no hay Estado, es al revés la ecuación. Y la Argentina lo que necesita hoy es dar trabajo. Lo que tenemos que tratar de hacer es que las empresas demanden trabajo y que ese trabajo surja del Estado o de todos aquellos que están siendo subsidiados porque no tienen trabajo. Y está bien que se subsidie al que no tiene trabajo, pero hay que hacer Roma, todos los esfuerzos claro, claro. posibles para que las empresas crezcan, demanden trabajo, y la única manera es invirtiendo, es entusiasmando. Yo digo, el argentino medio se tiene que poner de acuerdo con este concepto. A mí, yo no tengo nada en contra de los peronistas, pero a veces me sorprende que no hayan cambiado, es un chiste casi, ¿no? Pero la marchita es combatiendo al capital. Combatiendo al capital, Sí, sí. las cosas no van a andar, no hay vuelta de hoja. Y la importancia de generar incentivos. Todo es cuestión de incentivos. Si percibimos Todo. que con inversión, que con ciertas acciones vamos a estar mejor, bueno, va a haber incentivos a invertir, a producir. Y lo que el momento creo que da la posibilidad de ver claramente esto. Cuando una empresa se va, una empresa como Falabella se va, es para llorar, porque cuando se está quedando en todo el resto de los países donde está, ¿por qué se va de la Argentina y no se va del resto de los países? Nos tenemos que preguntar, porque nadie es estúpido. Las empresas, su función es eso, es crear bienes y servicios y gracias a invertir, contratar mano de obra, etc. Si una empresa se va después de haber invertido cientos de millones de dólares, es que la Argentina no da las condiciones mínimas para que quieran venir la gente a invertir en la Argentina. Federico, ahora, en línea con lo que vos planteás, ¿no hace falta que más empresarios le hablen a la sociedad y le expliquen todo lo que podrían hacer con un mejor ambiente de negocios, con menos impuestos, una legislación laboral más flexible, menos burocracia? Es muy buena pregunta porque, y esto hay debates, discusiones. A mí me parece que lo que tenemos es que resetearnos, recalculando, es decir, ¿a quién hablo? Porque hablar en contra de, a priori no me gusta, no me parece que sea sano. Si lo que queremos es terminar con la grieta, tenemos que tratar de convencer al otro, no de pegarle al otro. Cuando uno ve Aportar. las discusiones
que el Claro. actual gobierno dice la culpa es de Macri, Macri dice la culpa es de... Y nos vamos hasta 1920, te aseguro que llegás a 1920. Nunca hemos tenido un gobierno con claras mayorías, con un claro rumbo, que acepte estas mínimas reglas de juego y que tenga consenso popular. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. No digo que tenga mucha posibilidad de influencia, pero es lo que tenemos que hacer. Y para eso los empresarios, los intelectuales, los políticos, los sindicalistas, eso sí hemos tenido varias conversaciones. No es fácil ponerse a jugar. Hay ciertas cosas que uno cree que están equivocados, pero bueno, seguimos discutiendo, pero ir a lo básico, a lo que se llamaría una constitución económica, para mí es fundamental. Sí, que Esto bueno, es una... la Constitución, nuestra Constitución, contiene una filosofía económica basada en la libertad, ¿no? En el De libre acuerdo. comercio, en la iniciativa privada. Hay que leerlo al Porque Alberti. creo que tendríamos que eso traducirlo en términos claros para la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, el otro día uno de estos chicos me preguntaba, ¿pero no le parece bien que el Estado le fije un margen a su compañía? Y digo, no, eso le pega a la esencia del capitalismo. Si yo no puedo fijar los precios, la verdad, no. Entonces uno se tiene que preguntar, a ver, soñemos por un momento que la anónima es estatizada. Y yo les aseguro, porque hay ejemplos, de que es cuestión de tiempo y se va a romper valor, se va a destruir valor. Porque en la anónima estamos permanentemente, todo, no solamente el cuerpo directivo, sino la gente en general, pensando cómo podemos hacer mejor las cosas. Para que haya cosas tan concretas como que haya menos mermas. Si yo Claro. sí que no se tire la mercadería. Y eso, en el Estado, como a nadie le importa, y eso pasó con Sados, una cadena de supermercados que era de la Marina. Ni en Rusia los marinos tenían una cadena de supermercados. Entonces, no nos damos cuenta que la Argentina está embebida, está muy complicada por eso, porque el Estado está en demasiadas actividades, es un Estado que hace una cantidad de cosas que no debería hacer, que lo harían mejor los privados, y entonces deja de hacer las cosas que sí debe hacer, que son salud, justicia, seguridad, etcétera, etcétera, o las hace mal. Federico, te planteé un dato en una entrevista que te hicieron en La Nación hace unos años. Vos señalabas que en 1978, cuando vos te hiciste cargo de la empresa, tenían 11 sucursales y 265 empleados. ¿Cómo está la anónima hoy? ¿En sucursales, en empleados? O sea, 162 sucursales, 10 depósitos regionales, 2 frigoríficos, 11.400 personas. Entonces, lo primero que digo cuando me presento en cualquier foro, yo entré y habían 265 y hoy a 11.400. Si uno pudiera, sé que esto es una simplificación enorme, lograr que varias o muchas empresas en general hagan la cuenta entre 265 y 11.400 y bueno, dimos mucho trabajo, pagamos muchos impuestos que sirven para que el Estado pueda cumplir. Entonces, en pequeña escala, y yo sé que esto es una simplificación, pero en realidad es la verdad. Si no hay empleo privado que pueda generar valor y a su vez, pagando impuestos, apoyar a esa distribución que el Estado necesita hacer para hacer las competencias para que la redundancia que le compete, las cosas que tiene que hacer el Estado y bien, por eso no funcionan los estados socialistas. Por más que sea un concepto lindo de justicia, que bueno, todos somos, a cada cual hay que darle según su necesidad y cada cual debe dar según su posibilidad. Está muy lindo y eso se parece mucho. Yo comparto, eso sería el mundo ideal, pero no es realizable. No es compatible con la naturaleza humana. Ahora, tu testimonio es muy válido porque demuestra la capacidad creadora de las personas, del empresario, en términos de generar empleo, de generar más demanda, desarrollar productores locales, es decir, crear riqueza, ¿no? Lo que no existía versus lo que existe por Exacto. esa capacidad creadora. Yo te voy a hacer un poco,
cuando yo entré a la empresa todavía era joven, ya no tenía 30 años, había dejado atrás, ¿no?, mis ideas más de izquierda, y había hecho experiencia en otras empresas. Pero desde el primer día yo laburaba, no sé, 16 horas por día, porque la empresa se iba al tacho, era cuestión de tiempo y iba a desaparecer. Entonces, es inspirar confianza en la gente, generar las buenas prácticas, tener una clara estrategia, estas tres cosas son claves. Y llevado a la política, si querés, en cualquier organización, tener un rumbo claro. Y esto es lo que decíamos antes, ¿qué queremos ser? ¿Ir al socialismo o ir al capitalismo? Segundo, las buenas prácticas, es decir, mirar lo que pasa en el mundo, y cómo se organiza el Estado, la idoneidad o no de la gente, es parte importante del éxito, ¿no? Y por último, pero no menos importante, lo más importante, es tener lo que llamamos un buen clima laboral, que en el caso de las sociedades es tener consensos básicos para que se pueda gobernar el país. Si no logramos alinear los intereses y las ideas de la mayoría de la gente con el que gobierna, y es cuestión de tiempo, y eso es lo que ha pasado independientemente del color político. La Argentina no ha hecho otra cosa que fracasar. Son muy pocos los países que pueden mostrar una tan mala performance. Yo creo que ninguno, dadas las características de potenciales que tiene, de calidad de gente, de calidad de recursos. La naturaleza nos bendijo. A veces hay algunos que dicen, bueno, culpa de eso es que como todos queremos ser rentistas, es decir, si el país es rico, y bueno, yo quiero mi parte. Y eso lo dijo un expresidente, el país está condenado al éxito. Y yo creo que desgraciadamente, viendo la historia, y si no hacemos estos cambios, estamos condenados al fracaso. No, yo no digo Venezuela porque creo que Argentina tiene características muy distintas, pero sí a ser cada vez más pobres. Ese 50% de niños pobres pasará a ser 60%, y es para llorar si eso ocurre. Es decir, a mí me da, digamos, me desafía como un dirigente, si tú quieres, a que esto lo tenemos que cambiar. No puede ser que no cambie. Me daría mucha tristeza, además ya no me queda mucho tiempo. Y estas cosas requieren tiempo, requieren consensos muy sólidos, porque si no, no va a funcionar. Y este gobierno se pasará a un gobierno liberal y así iremos como un péndulo de un lado para el otro, que es lo que ha ocurrido. Y así, en cada esa ronda de esas se destruye valor, más pobreza y más dificultades para arreglarlo. Es un enfermo que está cada vez más enfermo. En el próximo bloque, la segunda parte de la entrevista a Federico Braun. Ya venimos. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosánchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.